Buenos días. Así amaneció el Cocuy. Y así amanecí yo. Estamos listos para subir el Cerro Ritakua. Es uno de los más altos de esta Sierra Nevada. Mucho frío, 2 grados está haciendo, pero estamos bien equipados. Pasamontañas, bufanda, chaqueta, guantecitos, las botas y tenemos el morral acá listo. Vamos para arriba ya. También tenemos el camelback. Estamos listos para subir. Más que listos. Cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan, nos la hacen saber y nosotros con mucho gusto se la respondemos. Entonces acá hacia arriba vamos a iniciar lento para que vayan, digamos, como cogiendo un buen ritmo para la caminata. Si tienen dolor de cabeza, vómito, mareo o algo así, nos avisan. Dolor de cabeza es normal por la altura, entonces ustedes tienen que ir tomando bastante agua y respirando bien. Más que todo, digamos, el mal de altura que llaman, o el mal de montaña, son hipoxias, que es falta de oxígeno. Entonces tienen que respirar por la nariz profundo y botar por la boca. Ya escuchamos las recomendaciones del guía. Vamos a darle con toda la mejor energía, con toda la mejor actitud. Allá va el combo y se despejó. Pasó la nieblina rapidito. Menos mal. Allá va. Y nosotros vamos para allá. Vamos a subir 7 kilómetros. Allá van los otros caminantes. En la cima nos vemos. Se siente la caminata en la forma. Cuando usted venga, trate de venirse un poco ligero. Lo esencial, porque como estamos ascendiendo, entonces se va a sentir un poco más el peso de todo lo que usted traiga. Lo que pasa es que yo traigo los equipos, las cámaras y eso, entonces no las podía dejar. Vamos a ascender toda esa montaña ya. Mauro, ¿qué? ¿Cómo vamos? Sensaciones. Se va sintiendo en las piernas, no la siento en las piernas. Sí. La respiración todavía bien. Dani, ¿qué? Bien, muy bien. Excelente. La energía, los ánimos, Bien, vamos con todo. las sensaciones hasta ahora para la travesía. Se va sintiendo un poco agitado, pero hay que regularlo para seguir. Vamos para la cima. Entonces ustedes ya más o menos van escuchando la opinión de mis parceros de travesía. Pero Mauro decía algo ahorita que es muy real. Cuando vos empezás a hacer ejercicio, como que los 10 primeros minutos son como de acoplamiento, donde tu cuerpo siente el impacto. Y ya después como que tu cuerpo dice, no, ya me acomodé, vamos a exigirnos. Así está pasando en este momento. Nosotros comenzamos y se siente como que hasta la cabeza te da un mensaje, el frío, y a medida que vamos ascendiendo se va sintiendo ya uno más cómodo, más relajado, más tranquilo, el cuerpo ya sintiendo el cambio de temperatura y se acomoda. Hermosura de paisaje, aquí subiendo. Sí. Se siente el aire muy pesado, pero vamos con toda. Motivado, ¿sí o no? Aproximadamente 6 kilómetros, con muchas expectativas de llegar a la nieve, Sí. tocarla. ¿Vos ya conocías la Hacer nieve? un angelito, no, primera vez. Primera Las vez. expectativas son muchas. A darle. Allá subimos como sea, hijo de puta. Como sea. Como sea. Y ya vamos. En caballo que me llevo ese caballo, hijo de No, yo no, porque yo llevo el bolso. Él le toca a otro. puta. Ay, hijo de puta, pero ya llegamos. Allá llegamos. Vamos. Los paisajes, Boyacá tiene muchas
cosas para ofrecernos. Total, estamos de acuerdo. Entonces, como dice el parcero, todos vamos motivados, con la mejor energía, con ganas de ver la nieve más de cerca. Unos por primera vez, otros que ya hemos tenido de pronto el privilegio de verla, pero no deja de ser emocionante si usted venga 10, 15, 30 veces. ¿Todo en orden? Todo en orden. Vamos melos. Vamos melos. Inolvidable. Sí, señor. Parecemos amigos de siempre, pero no. Que pasa es que cuando vos coincidís con personas que manejan tu misma buena energía, todo es más fácil y todo es más bonito. Los conocí aquí en el viaje y pues parecemos amigos de toda la vida también ya. Todo y en 4 días conectamos una esquina. Sí, total. Eso que usted ve ahí tiene una importancia significativa en el mundo, y es que los frailejones son los encargados de producir agua. El 50% de frailejones que hay en el mundo están en Colombia, productores de agua. Por eso es tan importante conservarlos. Solamente crecen 1 centímetro al año. Parezco con gripa, pero no es gripa. Es que se me está descongelando la nariz con este frío. Está muy potente el frío. No está pesada la caminata por ahora. Aquí está planito, miren. Aquí está planito junto con los frailejones. Pero miren allá cómo se va empinando todo el caminito. Y eso lo vamos a subir. Les mentí. La subida no es por allá, es por allá. Esa no, es por ahí. Bueno, casi me las doy de bravo. Pero esa no era. Bueno, está mejor esa. Incluso está mejor esa, pues, a mi parecer. ¿Por qué? Está más planita, está más llanita. Parque Nacional Natural El Cocuy. Sendero del Cambio Climático. Este sendero se atestigua una parte de la historia del clima de las montañas de Colombia. Y este es el cerro que vamos a subir, el Ritac-Uba. Nosotros le decimos Ritacuba completo. Tiene una altura de 4050 metros sobre el nivel del mar y una temperatura entre menos 10 grados y 12 grados centígrados. Así se ve la cima, blanquita. Así le decimos nosotros, Ritacuba. Pero el nombre es Ritac-Uba. Hay una comunidad indígena también que se llama Uba, que se las mostré en el pueblito anterior. Para los indígenas de esta zona, la nieve es un dios. Como es un dios, una deidad, no podemos tocar la nieve. Solo la podemos admirar, apreciar y darle gracias por permitirnos estar aquí en su territorio, disfrutar de sus maravillas. También, debido al cambio climático, es protección, es una manera de preservar este lugar. Hay que hacerlo. Acá, si vos querés tomar agua de las nacientes de los ríos, lo puedes hacer tranquilamente. Es agua que está 100% pura, es agua limpia, es agua natural totalmente. Obviamente también es bueno que cada quien conozca su organismo. Es muy fría, eso sí. Hoy me bañé a 2 grados centígrados. Dios. Pero yo no soy capaz de no bañarme. No. Imposible. Aquí alcancé otro grupito. Y allá va otro.
ya la caminata acá se siente. Llevamos 4 kilómetros de ascenso y el frío está fuerte. El viento, la altura, el camino es un poquito complicado, mucha piedra. Ya llevo 4 kilómetros a este punto. Ya se empieza a ver la cumbre. Venimos desde allá, desde esas casitas que se ven allá. 3 kilómetros más. Esta agua ya es glaciar. Vamos, sigamos. Vamos a hidratar. Mentira, estamos tomando aire. Sesión de fotos también con los parceros, ve. El día que venía en la moto para acá, tuve un intento de caída que me tocó asentar el pie muy fuerte para evitarla. Era un pedazo de carretera que estaba destapada, muy arenosa. Entonces tengo un dolor medio en un músculo, medio en la rodilla, pero a lo que voy con esto no es que me esté quejando ahora que estoy subiendo, sino al contrario, es decirles que el truco está en engañar a la mente y disfrutar. Se aplanó un poquitico, pero un poquitico, es como para darnos contentillo. Pero miren, pues ya estamos coronando, ahora sí. Nos deben quedar por lo menos 2 kilómetros. 2 kilómetros de la cima. Y la nieve, ya. Disfrutamos del paisaje, unos 30 minuticos. Y volvemos a bajar. Para estar siquiera a la 1 nuevamente en el hotel. Una pared de roca. Miren allá la nieve ya. Ya llegamos. Ha valido cada paso que hemos dado. Esto que ustedes ven acá es el retroceso de la nieve. La nieve bajaba hasta estos sectores. Obviamente el cambio climático ha influido, bueno, nosotros hemos influido en todo este retroceso. Y miren ya dónde va. Por eso es que no la podemos tocar. Si queremos seguir conservando estos ecosistemas, estos páramos, esta belleza natural. Ya casi. Estamos por ahí a 1 kilómetro. Se siente la altura y el desgaste. A este punto, o en este punto, lo que te mantiene caminando es la voluntad, la determinación y las ganas de alcanzar la cumbre. Por eso hay que engañar a la mente, divertirse, no pensar que hay cansancio físico, no pensar que hay de pronto cansancio emocional, sino disfrutárselo y gozárselo. Y cuando menos piensan, ¡pum! Y recorremos todo esto. La nieve. Inmortalizamos este momento para el libro de nuestras vidas. Estamos aquí saltando ya entre rocas, ya finalizando la cumbre, para llegar a la nieve. Ya estamos cada vez más cerca. Más difícil respirar, más alto.
más pesado, pero aquí vamos, un paso a la vez. Posiblemente estemos ante uno de los pocos nevados que queda en Colombia. Ya casi los 5000. Ya está la nieve. Cada vez falta menos. Ay, sí, mira, ahí hay nieve. Ya coronamos. ¿Cuánto nos falta? Ya nos faltan 150 metros y llegamos al borde. Cogiendo fuerzas. Hemos conquistado la nieve. 10. 5, 4. Vamos caminando por el filito. Ay, Dios. Está muy alto ya. ¡Coronamos! Ya estoy en 5000. Me perdonan los mocos. Estoy emocionado, pero no estoy llorando. Es el frío. Sisuma o el Cocuy es una cadena de perlas blancas que adornan los Andes colombianos. Es el hogar de dos cóndores, Huayra, que significa diosa de los vientos, y Sirará, diosa de la montaña. Desde aquí se desprenden varios ríos que aprovisionan de agua a los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Este lugar es sagrado para el pueblo Uba. Es un centro de reproducción natural y espiritual. Sin embargo, la contaminación y el daño que se ha producido hace que pierda un 5% anual de su área. En Colombia, este cerro Ritacuba es el más alto escalable de los que se tiene permitido subir. Hace un frío tenaz, tengo la nariz quemada, pero ha valido cada paso que di. Estoy feliz de haber conquistado esta cima, de estar aquí. Espero les guste mucho este capítulo, se enamoren de este proyecto. Espero se enamoren de este paisaje, se enamoren de más de Colombia, se enamoren más del mundo, se enamoren más de su vida. Los amo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Qué chimba la nieve, huevón.